Roberto Antonio Edwin Bolaño Ábalos nació en Santiago de Chile en el año 1953. Narrador y poeta, aunque sus años creativos los vivió en México y luego en Barcelona, como puede apreciarse en varias de sus novelas más conocidas que transcurren entre México y España. Fue hijo de un boxeador que trabajaba como camionero y de una profesora de escuela. Tuvo una hermana menor. Luego de su nacimiento, sus padres se mudaron a Valparaíso y Viña del Mar por motivos de trabajo, por lo que la niñez del escritor se produjo en esas dos y en otras ciudades chilenas, puesto que su familia se mudaba constantemente por motivos de trabajo. Debido a la inestabilidad económica y emocional de la relación de sus padres, la pareja decidió viajar a la Ciudad de México para vivir allí, idea que se le ocurrió a la madre Victoria Ábalos. En 1968, teniendo 15 años de edad, quien sería luego conocido como Roberto Bolaño, empezó a vivir en la Ciudad de México, por lo que la mayor parte de su vida adulta transcurrió realmente en ese país y en Europa. A los 16 años abandonó los estudios secundarios para dedicarse a escribir, puesto que había tomado la decisión definitiva de ser escritor. Nunca se graduó del bachillerato ni asistió a la universidad. Su formación fue sobre todo autodidacta, dedicándose a leer y a escribir todos los días. Trabajó como periodista y vendedor. Casi nunca salía de su casa, debido a que se dedicaba en su tiempo libre solamente a leer y a escribir. En el año 1973 regresa a Chile por motivos políticos, debido a que había decidido apoyar al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Era sumamente joven. Lamentablemente, al llegar a Chile en barco y en autobús, faltaban pocos días para el golpe de estado de Augusto Pinochet, por lo que luego del derrocamiento de Allende, Bolaño fue apresado mientras viajaba en autobús hasta que lo liberó un antiguo compañero de estudios que se desempeñaba como policía. De inmediato regresó a México y decidió no regresar a Chile mientras estuviese en el poder la dictadura del general Pinochet. Antes de llegar a México, de nuevo en autobús, se detuvo por un tiempo en El Salvador. Él mismo ha dicho en algunas entrevistas que allí conoció al poeta salvadoreño Roque Dalton. En Ciudad de México fundó un movimiento literario llamado Infrarrealismo, acompañado de dos amigos escritores que se oponía a las formas poéticas dominantes y que buscaba más bien un tipo de poesía parecida a la del chileno Nicanor Parra, con un estilo coloquial y sin imágenes. Durante esos años, los infrarrealistas escribieron manifiestos contra Octavio Paz. Roberto Bolaño fue el encargado de redactar el primer manifiesto infrarrealista. La poesía infrarrealista se consideraba todo lo contrario a la poesía que escribía Octavio Paz. Los padres de Bolaño se separaron definitivamente, por lo que su madre decidió vivir en Barcelona de nuevo por motivos de trabajo, mientras su padre se casó nuevamente y tuvo una nueva familia. Bolaño quería abandonar México y vivir en Europa, pero debido a que su madre enfermó de repente, tuvo la obligación de marcharse a vivir a Barcelona para cuidarla, donde se quedó definitivamente. Antes de marcharse, los infrarrealistas publicaron su primera antología literaria, titulada Pájaro de Calor, que no tuvo mucha repercusión en el ambiente literario mexicano. Al movimiento pertenecían sus amigos que aparecen en la novela Los Detectives Salvajes, el mexicano Mario Santiago y el chileno Bruno Montané, quienes son los poetas Ulises Lima y Felipe Müller en su famosa novela. En Los Detectives Salvajes, el infrarrealismo aparece también con el nombre de realismo visceral. Sin embargo, algunos de los poetas pertenecientes a este movimiento llegaron a ganarse un nombre propio en las letras latinoamericanas, muchas veces independientemente del movimiento. En el año 1977, Roberto Bolaño llega a Cataluña, donde vivía su madre, pero era considerado un poeta, que había publicado anteriormente en México su primer libro de poesía titulado Reinventar el amor. En Barcelona, Bolaño fue lavaplatos, botones, camarero, vigilante nocturno, estibador, vendedor en un almacén, basurero. Es decir, que trabajaba en lo primero que podía encontrar para ganarse la vida. También vivió por breve tiempo en Francia, pero al final regresó a España. También vivió por algún tiempo en Girona, pero siempre en Cataluña. A veces robaba libros de las librerías porque el dinero que ganaba no le alcanzaba para comprarlos. Mantenía relación con algunos escritores latinoamericanos, como el argentino Antonio Di Benedetto, autor de la novela Sama, que vivía en España,
que le aconsejó que empezara a enviar sus cuentos a concursos para poder ganar algo de dinero. Yo soy muy tímido y en aquella época era aún más tímido, y yo veía cómo mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo, menos la mía. Y entonces me decidí a entrar en el gremio de los ladrones. En la calle conoce a Carolina López, quien se convertiría en su esposa. Ella tenía 20 años y él 28. Empezó a ganar concursos literarios, pero como narrador, no como poeta. En el año 1985 se casó con su novia Carolina López, aunque ya vivían juntos. Tuvieron 2 hijos, Lautaro y Alexandra. Cuando nació su primer hijo, Lautaro, en el año 1990, decide que debe dedicarle más tiempo a la narrativa porque escribiendo novelas podría mantener a su familia, puesto que ya había ganado algunos premios de cuento y 2 concursos de novela. El premio Ámbito Literario con la novela Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que escribió junto al catalán A.G. Porta, y el premio Félix Urabayen con la novela La senda de los elefantes, escrita en solitario. Curiosamente, el nombre de esta novela también es el nombre de una película protagonizada por Elizabeth Taylor. En el año 1993 publica su novela La pista de hielo y la recopilación de sus poemas Los perros románticos. En 1996 publicó las novelas La literatura nace en América y Estrella distante, y luego el libro de cuentos Llamadas telefónicas, con los que continuó ganando premios literarios. En el año 1998 obtiene el premio Herralde de novela con Los detectives salvajes, que también obtuvo el premio venezolano Rómulo Gallegos. Esa novela lo catapulta a la fama internacional. En el libro aparece el mismo Roberto Bolaño con el nombre de Arturo Velano, así como sus amigos infrarrealistas Mario Santiago y Bruno Montané. Algunos de los hechos que aparecen en la novela son reales, solo que alterados por la imaginación del autor y por lo que él consideraba que debía ser una narración infrarrealista. Empieza a escribir una columna en el Diario de Girona en catalán. También colaboró con el periódico chileno Las Últimas Noticias con una columna titulada Entre paréntesis. Luego de su muerte, se publicó un libro que recoge todas sus columnas, sus conferencias y entrevistas con el título de Entre paréntesis, el nombre de su columna chilena. 25 años después de haber abandonado Chile, Bolaño regresa a su país natal, invitado por una revista para ser de jurado en un concurso de cuentos. En el año 1999 publicó Amuleto, luego de regresar a Barcelona. Hacía 10 años que se encontraba muy enfermo, por lo que, sabiendo esto, entregó el manuscrito de su novela 2666 para que fuese publicado en 5 partes como novelas separadas. También entregó el libro de cuentos El gaucho insufrible. Bolaño sabía, o por lo menos sospechaba, que iba a morir. En su casa no había televisor para que no lo distrajera y apenas salía a la calle mientras escribía sus libros que serían publicados póstumamente. El 15 de julio del año 2003 fue trasladado al hospital y luego de varios días en coma falleció de una insuficiencia hepática, puesto que no pudo hallar un donante para un trasplante de hígado. Luego de su muerte, el libro El gaucho insufrible fue publicado como obra póstuma y su novela 2666 no fue publicada en 5 partes como era su deseo y como había dejado por escrito, sino en una sola larga novela de más de 1000 páginas con 5 capítulos diferentes. Debido a que falleció muy joven, alrededor de la vida de Bolaño se han tejido una serie de leyendas que fueron inspiradas muchas veces por él mismo y otras veces por sus editores y admiradores. Por ejemplo, se ha dicho innumerables veces que Bolaño es una especie de escritor maldito, que enviaba sus libros a las editoriales y era rechazado hasta que le llegó el éxito inesperado con Los detectives salvajes. Esto no es cierto. Bolaño ganó una serie de premios importantes en España, como hemos mencionado en este video, y aunque no era un escritor muy conocido, sí estaba en la mira de la crítica especializada. Al movimiento infrarrealista, por ejemplo, perteneció un escritor como el conocidísimo y muy admirado Efraín Huerta, con el que Bolaño compartió una de sus antologías. En la biografía de Bolaño aparecen más de 10 premios literarios anteriores al premio Herralde por Los detectives salvajes. Roberto Bolaño no fue un escritor maldito.
sino alguien que alcanzó la fama y el reconocimiento a través de una novela que se ha convertido en un libro de culto, Los Detectives Salvajes, y que pocos años después tuvo la mala suerte de enfermar y fallecer relativamente joven. Su biografía, en la que aparece realizando múltiples trabajos para ganarse la vida, no es muy diferente a la de la mayoría de los escritores latinoamericanos, antiguos o contemporáneos, conocidos o desconocidos. Al mismo tiempo, existen otros escritores latinoamericanos con igual valía que Bolaño, pero que no cuentan con su leyenda. El colombiano Evelio Rosero, por ejemplo, el mexicano Juan Villoro, el poeta Efraín Huerta, César Aira, Pedro Peix y muchos otros escritores latinoamericanos muy importantes, quizás no debido a su fama, sino a la calidad de su literatura. Y así muchos otros, tal vez desconocidos. Todos estamos escribiendo el mismo libro, a final de cuentas. Y ese mismo libro, a final de cuentas, es nada, con mayúsculas, eso sí, o tal vez con minúsculas. Roberto Bolaño es uno más de los escritores de una generación literaria que apareció algunas décadas después del boom latinoamericano y de Octavio Paz, Pablo Neruda, Lezama Lima o Borges. Entre sus libros publicados se encuentran Reinventar el amor, poemas, 1975, La senda de los elefantes, también reeditada como Monsieur Pain, novela, 1984. Los perros románticos, poemas, 1993. La pista de hielo, novela, 1993. La literatura nazi en América, novela, 1996. Llamadas telefónicas, cuentos, 1997. Los Detectives Salvajes, novela, 1998. Amuleto, novela, 1999. Putas Asesinas, cuentos, 2001. Entre paréntesis, ensayos, artículos y entrevistas, 2004. 2666, novela póstuma, 2004. El espíritu de la ciencia ficción, novela póstuma, 2016. Roberto Bolaño es, a fin de cuentas, uno de los más importantes narradores latinoamericanos de finales del siglo XX.